cerrar las escuelas. Pero intentaron matar a Cristina. Pero es lo mismo. ¿Y si hay una pandemia? Pero es lo mismo. ¿Y si hay ratas en las escuelas? Es lo mismo. Porque en la educación no da todo lo mismo. Muchos invitados y nosotros no. Mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar. Luego nos tiran. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Muchísima información desde Washington sobre la economía, pero también en instantes las hipótesis de Cristina Fernández de Kirchner sobre el atentado. En realidad diría yo, hay una hipótesis inquietante que nos va a traer Gabriela Vulcano, que en las inmediaciones de la presidenta crece con el correr de las horas y con la acumulación de determinados indicios respecto del atentado. Van a ver más o menos a las 11:30, perdón, estamos arrancando a las 11, 11:30 más o menos, van a ver una foto nueva que puede abrir una nueva línea de investigación. Una foto de la esquina de Juncal y Uruguay, pero de la semana previa al gravísimo atentado del jueves por la noche contra la propia vicepresidenta de la Nación. Pero, claro, lo que hoy, a esta hora, es noticia de último momento es la gestión de Sergio Massa en Washington por el dólar, básicamente, por la estabilidad cambiaria. Y los anuncios que, con el país todavía cruzado claramente por el atentado y por la conmoción que generó, hizo Sergio Massa el domingo, el nuevo dólar soja que, bueno, tanto en la jornada de ayer como en la jornada de hoy, hizo que aparecieran todos esos granos que estaban siendo retenidos en los silobolsas de manera realmente vertiginosa. Mirá, ayer casi 1 millón de toneladas de soja fue registrado para liquidar por los grandes exportadores. Hoy, otras 750.000 toneladas de soja. Entre los 2 días fue el mayor ritmo de liquidación en 5 años y medio. Esto según la Bolsa de Comercio de Rosario informó hoy, en un contexto en el cual la concesión de Sergio Massa parece ya haber tenido éxito en lo que buscaba, que es comprar tiempo. Un tiempo muy valioso después del tembladeral que dejó Martín Guzmán al renunciar, de la corrida que inmediatamente se sucedió y del breve interregno de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, que dicho sea de paso, el viernes le pagaron a los monotributistas del Ministerio de Economía. Como era feriado, hubo un error, les pagaron doble. Dicen que fue el Banco Nación y les dijeron que no se gasten la guita porque se las van a sacar de la cuenta. Bueno, así como fue de accidentado ese breve interregno a cargo de Silvina Batakis, así como también parece serlo en parte de la gestión del Banco Nación ahora, fue de impresionante esta liquidación por parte de los exportadores en las últimas 48 horas. Ayer fueron 200 millones de dólares, hoy otros 450 millones de dólares, porque algunos ayer no estaban puestos a punto todos los sistemas y algunos de los que registraron ayer liquidaron y cobraron hoy. Pero bueno, todo esto que se suma a lo que pueda conseguir Sergio Massa en Estados Unidos, que ahora vamos a eso, bueno, augura que la meta que se propusieron, la meta de 1.000 millones de dólares en los primeros días y 5.000 millones de dólares liquidados durante todo el mes de septiembre, es una meta que va a poder cumplir el ministro de Economía. Claro, esta nueva concesión al sector más dinámico de la economía, que ahora vamos a repasar juntos para que ustedes vean lo más esquemáticamente posible cómo se da, es una concesión que convenció. Cuando fue el anuncio del dólar soja de Bataki, nosotros decíamos, recular sin convencer, eso es lo que pasó durante agosto. En agosto no se movió un camión. Tuvieron que apagar muchas máquinas las moliendas del río Paraná porque no llegaba un grano de soja. La recaudación de retenciones da testimonio de eso, fue bajísima durante el mes de agosto. Ahora, Massa recula también, porque les concede, así como Batakis les dio un 20% más por cada dólar liquidado, ahora Massa les da
otro 20 y pico % más, recula, convence, pero es interesante ver quién y cuánto le cobra por ese tiempo valioso que compró. Vení, acompáñame, Manchi, que vamos a hacerlo en el pizarrón, como le gusta a la gente que ve brotes verdes. Vamos a tratar de ser lo más esquemáticos posible en algo que vale la pena entender, créanme. Porque uno dice, el dólar soja pareciera maná del cielo, ¿no? Una concesión graciosa, y no lo es. Es algo que beneficia al sector más concentrado, además al eslabón más concentrado de esta cadena, en la rama más dinámica de la economía, y que no viene del cielo. Ahora van a ver de dónde viene. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central al habilitar el dólar soja? Habilitó una ronda especial en el mercado cambiario que se llama CAM9. CAM9. En el mercado cambiario hay rondas, la ronda mayorista, la ronda minorista. Hay una serie de rondas, hay otras rondas donde actúan especialmente los bancos, donde colocan su posición general de cambios, el excedente de dólares de determinado monto. Pero para simplificarlo, vamos a hacer así. Vamos a mostrar acá la CAM1, que sería el mercado tradicional, y acá la CAM9, que sería la nueva ronda especial para los sojeros. El dólar soja. Le podemos poner acá dólar soja. ¿Qué es lo que hace ahora el exportador de soja? El exportador de soja le entrega $1 al Banco Central y el Banco Central le entrega 200 pesos. ¿Sí? Esto es durante el mes de septiembre, oferta por tiempo limitado. Ahora, los demás exportadores, otros exportadores, siguen exportando. ¿Y qué hacen? Le venden al Banco Central $1 y el Banco Central les da 140 pesos. Redondeando, ¿no? El mercado mayorista de hoy. 140 pesos. A los que quieren dólares para importar, por ejemplo, insumos, para importar bienes, para lo que sea, importadores, en este lugar, en la ronda cambiaria mayorista, el Banco Central les vende dólares también a 140 pesos, ¿no? Estos, en este caso, le vende dólar y el importador ingresa 140 pesos. Entonces, el Banco Central les está comprando durante todo el mes de septiembre a los exportadores de soja dólares a 200, que luego vende en el mercado mayorista tradicional a 140 pesos. Por cada uno de esos dólares pierde 60 pesos. Es el quebranto que esto le genera, esta operación, este beneficio para los exportadores de soja, por dólar 60 pesos de transferencia. Entonces, ¿eso de dónde sale? Eso sale del Tesoro, o sea, de todos nosotros. Acá está el Tesoro Nacional. Se estima que como van a ser 5.000 millones de dólares, por 60 pesos, son unos 300.000 millones de pesos. A eso, dicen en el gobierno, hay que restarle lo que se recaude de adicional por retenciones, porque la retención es una alícuota del 30 y pico % que se aplica ahora a 200 y no a 140. Entonces va a haber una recaudación adicional por ganancias y por retenciones, que es lo que entusiasmó al sector de Patria Grande, de Itay Hagman, de Juan Grabois, porque Massa prometió que si es mucho más lo que se recaude, eso va a ir a fines sociales. Por ahora no es muy concreta la promesa, pero alcanzó para que Patria Grande finalmente no se fuera del frente de todos. Lo concreto, lo que sí hay hoy, es que el Tesoro le va a compensar al Banco Central esos 300.000 millones de pesos con una letra en dólares, con lo cual se endeuda, el Tesoro le compensa ese dinero al Banco Central y el Banco Central le da una letra al Tesoro. O sea que nosotros
ponemos la diferencia entre los 200 y los 140 y eso equivale a unos 300.000 millones de pesos. Hay que descontarle la inflación, pero guita más, guita menos, es un monto equivalente a lo que se recaudó el año pasado por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. Es decir, implica el dólar soja una redistribución regresiva para un sector que el gobierno acusó reiteradamente de estar especulando, de estar reteniendo la cosecha para hacer que el dólar suba, y por ende, para ese sector, implica una devaluación. Ahora vamos a ver qué problemas surgen de acá, porque un primer problema de esta montaña de plata que se transfiere es que, como les decía, va mayoritariamente a el eslabón más fuerte de esta cadena, es decir, a las grandes cerealeras, a las aceiteras. Hoy hablaba con un corredor particular de granos y me decía, si yo quiero comprar los granos, organizar el barco, exportar, que yo ya no llego de acá a fin de septiembre. Los que llegan son los que ya la tenían, porque los grandes jugadores están integrados con silos grandes de distintas provincias, con pools de siembra. Entonces la retención esa fue orquestada desde lo más alto del poder económico agroexportador y fue lo que hizo ceder al gobierno generando esta transferencia de recursos. Ahora, estos grandes pulpos están haciendo, me decía el corredor, hasta un margen de $20 adicionales por tonelada de soja, que es un montón. Y eso se suma a la porción de renta que ya acaparaban desde antes. Por eso hubo curiosamente quejas de algunos de los representantes de la mesa de enlace. Concretamente uno, Carlos Achetoni, que se refirió de la siguiente manera, el presidente de la Federación Agraria Argentina se refirió de la siguiente manera a este tema. Para el pequeño y mediano productor que no tiene soja, la verdad que no es ningún tipo de estímulo y hay algo que nos preocupa, que es el resto de las actividades y la economía regional, que por ahí nos puede complicar porque le dé un sobrevalor a los insumos y hay un montón de actividades que no tienen ningún tipo de beneficio. La queja de Achetoni es legítima. Usted me podrá decir que la lleve a la mesa de enlace o que lo piense la próxima vez antes de hacer un tractorazo que termina beneficiando a los sectores de mayor envergadura. Pero la queja es legítima porque los productores chicos son los que tuvieron que vender antes de esta oferta por tiempo limitado. Entonces, a esos productores chicos esto lo termina perjudicando. Pero hay otras quejas. Está la queja que apareció hoy, que también a mi juicio es justificada, de los filoteros, de los polleros, de los que hacen alimento balanceado, todos que dicen, che, mirá que la soja que estaba a 50.000, el precio de la tonelada disponible en Rosario, 50.000 pesos, hoy está 72.000, eso me va a repercutir en el costo a mí. Y ahí es donde se empieza a complicar para la canasta básica. ¿Por qué? Y bueno, porque el pollo y la carne son elementos centrales de la canasta básica. Hay también pedidos como este, el de si hay un dólar soja, ¿por qué no hay un dólar Malbec? Y empieza a pasar, es obvio. Ya está en nuestros estudios Juan Manuel Cachi Casela, ministro de Trabajo del principio del gobierno de Alfonsín. Vamos a hablar con él de violencia política, vamos a hablar con él en general, ¿no? De la grieta que nos divide. Me parece que es un momento para reflexionar con alguien que vio nacer esta democracia joven que tenemos que cuidar tanto. Pero esto es muy de los 80, ¿no? El tipo de cambio múltiple hace que empiecen los pedidos. Che, yo quiero jugar en el CAM 9 también. Yo no quiero jugar más en el CAM 1. Y a los empresarios a los que los entusiasma esto, lo que dicen es que va a haber más desdoblamiento. Que después le van a decir que vaya a comprar el dólar a 200 al que se quiere comprar un paquete turístico, por ejemplo. Bueno, hay que ver si eso funciona. Por lo pronto, insisto, Massa compró tiempo y ese tiempo es muy valioso. Los viñateros y los bodegueros dicen nos bajaron las exportaciones, si contamos el vino a granel, cayó 20% la exportación de lo que va de este año, así que por favor dennos un dólar Malbec, aunque sea bajándonos la retención como le hicieron a la soja, porque esta oferta implica retención cero, comparándola, haciendo también números redondos. Ahora, esto,
es el beneficio, repito, para los más concentrados. Para el sueldo, ¿qué onda? Acaban de salir los datos de empleo registrado del INDEC y la otra, mostrame, primero la del empleo. La del empleo registrado del INDEC muestra que se está recuperando, se siguió recuperando, al menos hasta junio, el empleo formal privado en la Argentina. Mirá, ya está arriba 6.160.000 personas, Manchi, ahí lo tenés. Está ya arriba de lo que recibió Alberto Fernández. Obviamente se recuperó todo lo de la pandemia. Y fíjate, está cerca de recuperar el pico de Macri, ¿no? Este desbarranque es previo a la pandemia, es el desbarranque del modelo macrista, ¿no? Bueno, el empleo se sigue recuperando. El problema, y ahora sí vamos a la otra placa, es que hay empleo, pero no hay sueldo. La pulverización del salario en estos últimos 2 meses es pasmosa. No se compensa con la reapertura de las paritarias, no se compensa con el salario mínimo vital y móvil. Y lo muestra este gráfico que sacó Cifra, el Centro de Estudios de la CTA de Hugo Yasky, digo, ningún opositor, que justamente muestra que el salario de los registrados y de los no registrados sigue debajo, ahí tienen 97.9 y 96.6, sigue por debajo de cuando asumió Alberto Fernández, que es la escala que pusieron en 100. Obviamente, está muy por debajo de antes de caer el desbarranque de Macri, cuando era 124. Si era 124 en ese momento, hoy es 97. Y claro, acá se ve también el gráfico anterior, porque la línea roja, la verde y la amarilla son los sueldos registrados y los no registrados. La roja es el desempleo. El desempleo no paró de caer nunca. Ahí está hasta el primer trimestre de este año. Siguió cayendo en el segundo y por ahora, salvo que este ajuste empiece a frenar la actividad económica, no parece que vaya a repuntar mucho. El problema, repito, es el sueldo y no el empleo. Y una cosa no compensa a la otra. Porque lo que se está viendo es que el fenómeno del pluriempleo crece. El que tiene un laburo sale a manejar en una aplicación. Y complementa así un ingreso que hoy ya no le alcanza ni al que tiene un empleo en blanco. Bueno, esto en un contexto internacional que está lejos de calmarse. Este fin de semana la noticia fue que Rusia le terminó de cortar el gas a Alemania. Adujo desperfectos técnicos en el gasoducto Nord Stream 1 y dijo, ¿saben qué? Hasta que no nos levanten el bloqueo no lo podemos arreglar. No lo podemos arreglar porque no tenemos los insumos, las cosas. En Italia empezaron a llegar las facturas de la luz de este verano, de un verano tórrido, donde el aire acondicionado se usó, a pesar de que las autoridades decían no lo usen. Ponela con sonido, porque ahí ves lo que están quemando. Están quemando las facturas de luz. Es muy parecido al argentino, el napolitano, obviamente. O al revés, debiera decir, ¿no? Y ahí tienen hasta el mismo cántico de cancha, diciendo la factura no la pagamos più. Y claro. Esto es Nápoles. Esto que van a ver ahora es Alemania. Ayer, Berlín. Una de las ciudades más ricas de Europa. También con grandes protestas contra el costo de la energía. Y esto, repito, es de algún modo una postal adelantada de lo que puede pasar acá con las facturas triplicadas que van a llegar en el verano. Esa parte del ajuste, que todavía no la vimos, pero que ya fue anunciada, va a darse de acá a fin de año y hasta marzo del año que viene de manera, ¿cómo decir?, bastante brusca. Vieron Nápoles, vieron Berlín. Vean ahora este fragmento de un programa muy popular en el Reino Unido, un programa que se llama This Morning,
Es un programa, un noticiero de la actualidad, de las 10 de la mañana, digamos. Un noticiero que pasa las noticias y de repente hace algún jueguito. Mirá a qué juegan. Okay, here we go. So we'll pay your energy bills. Got £1,000 as well. So this is energy bills, I think, for 4 months if it stops on that. Nice. So how are your energy bills? Are you a bit worried about it all? Mirá, déjalo, que quiero que veas lo que están sorteando en la rueda de la fortuna. Si sale 1.000 libras, se ganan 1.000 libras. Si sale 3.000 libras, se gana 3.000 libras. Y si sale Energy Bills, le pagan las facturas de luz y gas por 4 meses. Mirá lo que pasa. El chabón quiere que le toque Energy Bills en la rueda de la fortuna. We're paying your energy bill for 4 months. Oh my God, thank you, dice el televidente que está mirando a estos dos populares presentadores, repito. Le dice, oh mi Dios, gracias porque le van a pagar las facturas de la energía por 4 meses. En este mundo vivimos, en los países más ricos del planeta. Se está dando esta verdadera distopía. Había una serie, yo la vi hace menos, pero es una serie de hace 10 años, Black Mirror, que hablaba de cómo el planeta en el futuro próximo, que imaginaban, repito, en 2011, hace 11 años, cómo se iba ensombreciendo, qué dramas tremendos, imaginaban ellos, podían sucederse en esa distopía futurista, medio tecnopunk, que finalmente parece haber llegado, como diría el Indio Solari. Es algo que incluye también la posibilidad de desórdenes fuertes a nivel social, como lo muestra el muy prestigioso periódico The Times en Londres, en su edición de ayer, donde a partir de un documento filtrado del gobierno británico, dice que la policía teme un invierno duro con aumento de la delincuencia, disturbios civiles, incluso elaboran los jefes planes de emergencia para mantener la ley y el orden a medida que se ajusta la economía. ¿Black Mirror? No. La realidad. El futuro llegó hace rato. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, está conmocionado por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández. Una situación de este tipo lleva a que tanto la política como los medios de comunicación se pongan a la altura de la situación para darse una explicación ante una calamidad de este tipo y evitar que se repita. En cualquier parte del universo esto es así. Pero como sabemos, la Argentina no es cualquier parte del universo, así que las pantallas se llenaron de personajes especialmente extravagantes dando su interpretación del hecho. Ali, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, Sí. contanos, ¿no? De Fernando, ¿qué conoces de él? ¿Cómo lo conociste? Bueno, la verdad, nos cruzamos 2 veces, literalmente nomás. Él era medio fan mío. Ah, mira. Sí. Y bueno, me dice, ¿vos sos Milky Dolly, la que ves a cirujas en la calle? Claro, si algo necesita un tema sensible como este, es la opinión calificada de una tiktokera que besa gente en situación de calle y que se cruzó un par de veces en la vida al que intentó asesinar a la vicepresidenta. Lo cierto es que información valiosa como esta no siempre es gratis. Ahora que estamos en la tele, ¿hay algún viejito por ahí que No, quiera? mi amor. Al ser interrumpida, no queda claro si lo que busca Milky es un ciruja o un sugar daddy, pero al menos no era un mensaje de odio, sino todo lo contrario. Los mensajes de odio fueron puestos en el centro del debate. Y qué mejor que debatir los mensajes de odio con una organización nazi que celebró el atentado, ¿no es cierto? ¿Es un centro cultural nazi, digamos, o de ideología nazi, de divulgación nazi? Perdón una cosa, el dueño del centro cultural, José Derman, es judío. Acá tenemos un peruano y tenemos gente que es de color negro. Yo mismo estuve en África en el año 2000. Bueno, para no ser nazis, están bastante preocupados por el origen étnico de sus miembros. Y por otro lado, afirman tener a un peruano entre su gente. El tema es que no dice dónde lo tienen. Espero que alguien lo investigue. En fin, al menos la política me imagino que puso paños fríos a ciertos discursos de odios y a viejos rencores. Carrió repudió, Mauricio Macri repudió, bueno, todo el arco político generalmente repudió
¿Qué piensa de lo que hizo Patricia Bullrich que no llegó a ser repudio? Bueno, Patricia es de una generación para que la violencia era una opción. Ah, no, se ve que el odio y el rencor siguen a flor de piel en la política. Lo que pasa es que el amor es esquivo y a veces para encontrarlo hay que dejar de buscar. Hola, ¿cómo están todos? Los quiero un montón. Mother, looking at me, tell me what you see. Yes, I lost my mind. Un beso para todos, pásenla re bien, están rompiendo todo, pero bueno, sigan rompiendo, viendo la mochila, haciendo mierda a todo el país total. No saben que son de carne y hueso. Un beso. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, tengan en cuenta que el amor está tan pero tan devaluado que es probable que esté viviendo en la calle. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Ni un extraterrestre entendería esto, ¿no? Qué bizarría cunde entre toda la realidad que tanto nos preocupa. Gaby Vulcano, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ale? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de qué hipótesis está manejando la vicepresidenta sobre lo que pasó. Todavía hay muchos cabos sueltos, es necesario que se avance en la causa, estamos de a poco teniendo información sobre qué es lo que pasó en los días previos y el día de el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Gaby, fue muy hermético el círculo más estrecho de la vicepresidenta respecto de cuáles son sus preocupaciones hoy, respecto de cuáles son justamente sus hipótesis. Por eso esto es información tuya realmente valiosa, pero además porque la investigación no arrancó del todo bien, ¿no? No arrancó del todo bien. Ahora vamos a ir contando un poco qué es lo que están pensando, sobre todo porque en los últimos días escuchamos mucho hablar de los discursos de odio, los mensajes de odio, y hay algo más detrás de los mensajes de odio para explicar lo que pasó el jueves último. ¿Qué es lo que están pensando en el kirchnerismo? La primera pregunta que se instaló ¿es un lobo suelto o es violencia política organizada? Pará. La fantineé un poco. ¿Qué quiere decir organizada concretamente? Bueno, en el kirchnerismo creen que hay un plan organizado para volver a instalar la violencia política en la Argentina y que lo que sucedió el jueves es parte de ese plan que están queriendo llevar adelante y que se remonta a, te diría, varios años atrás, que no podemos circunscribirlo ni a los últimos hechos, ni tampoco a las últimas semanas, ni últimos meses. Y vimos que en el último tiempo también hablamos mucho de las movilizaciones, donde estaban las bolsas mortuorias, donde veíamos la horca con el rostro de la vicepresidenta, infinidad de ejemplos de esas características. Bueno, sucedió algo a mediados de este año que pasó un poco desapercibido. Hay una causa abierta por esto que tuvo que ver con una amenaza que se le hizo a Cristina Kirchner en la puerta del Instituto Patria por parte de un grupo de personas. Se destacó entre ese grupo de personas un señor con un altoparlante que te voy a leer textual qué es lo que dijo en ese momento. Estamos hablando del 21 de julio. Dijo: Cristina, ahora te toca la horca, es el único camino para deshacernos de vos. Bueno, hasta ahí se abrió una causa, se lo detuvo al señor, después se lo dejó en libertad, se abrió una causa. La causa está a cargo del juez de Campos, Manuel de Campos, que es el mismo que tiene la causa de los afiches. No sé si te acordás, Ale, que aparecieron afiches en la vía pública donde estaba también el rostro de Cristina Kirchner con la leyenda asesina y diciendo 35.000 personas, como que ella era responsable. ¿Qué número? 35.000. No sé si ese número te recuerda. A 30.000, claramente. ¿Te recuerda algo? Bueno. ¿Pero este video de qué es, Gaby? Bueno, ¿qué pasó con este señor que contábamos que fue a amenazar a la vicepresidenta a la puerta del Instituto Patria? Lo detuvieron, lo dejaron libre y el señor volvió a la puerta del Congreso justamente el día después del atentado a
la vicepresidenta. ¿Qué? ¿El viernes pasado? El viernes pasado. ¿Este video es del viernes pasado? Este video es del viernes pasado. ¿Y este señor vos tenés chequeado que es el mismo? Es el mismo señor que fue a la puerta del Instituto Patria el 21 de julio a amenazar a la vicepresidenta. Volvió a aparecer en el Congreso el día después del atentado a Cristina Kirchner. Estamos hablando, esto fue el jueves, el señor el viernes apareció en la puerta del Congreso. Bueno, ahí lo que complica, enturbia un poco la cuestión es, como decíamos, el pintoresquismo de los personajes, ¿no? Porque la veías a Milky recién, se lo vio al propio Fernando Sabag Montiel en los videos en los que aparecía en Crónica TV reiteradamente. Se la vio también en el vivo de Instagram que hizo Brenda Uliarte, la novia, de lo cual además surgen las contradicciones, ¿no? Ella dice no haber estado en la noche del atentado y estuvo, hoy se supo, ayer, perdón, y por eso la detuvieron ayer. Pero claro, más que una organización precaria de un pequeño grupejo, por ahora no se atisba. Lo que vos decís es que la hipótesis es que excede a los novios detenidos. Así es, esto corre por mi cuenta, esto que te voy a mencionar. Recién hablabas de la novia de Sabag Montiel. Ella en el vivo que hace de Instagram dice algo que a mí me llamó la atención. En un momento dice, como dijo Milei, lo elogió varias veces a Milei, y dijo, como dijo Milei, los políticos deberían tener más derechos, los mismos derechos, que los civiles. Un término un poco llamativo porque quien suele utilizar términos de esas características para referirse a la ciudadanía, a la gente, como le dicen algunos, suelen ser las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Sí, claro. Mencionó a Milei y eso me hizo acordar también algo que dijo la diputada del Frente de Izquierda Miriam Bregman en la sesión que se hizo el sábado en la Cámara de Diputados para repudiar el ataque a la vicepresidenta. Dijo en el recinto, cuando quiso criticar a Milei, ojo que este señor hace alianzas con los genocidas. Cierto es que Milei fue, entre otras cosas, asesor del genocida Antonio Domingo Bussi. Sí, él dice que es pasado pisado, pero lo concreto es que todo su armado nacional, tiene razón Bregman, sí. Es de la mano de los fascismos de cada provincia, de la ultraderecha, en algunos casos neonazi, en otros casos negacionista de la dictadura, en otros casos de otro pelaje, pero siempre la ultraderecha en cada lugar. Y vamos ahora a otra cosa que también se enmarca en todo esto que estamos diciendo. En las redes sociales vimos en las horas posteriores, en los minutos, te diría, posteriores al intento de asesinato a Cristina Kirchner, una gran actividad en Twitter donde había muchísimos mensajes de odio, donde incluso se llegó a instalar esto de que era mentira este atentado, que había sido armado. Bueno, buscamos un informe que hizo la consultora Reputación Digital, donde hizo un relevamiento entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre para ver la actividad que había en Twitter sobre este tema puntual. ¿Qué es este gráfico? Cuentas individuales de Twitter, ves acá, y la barra es la cantidad de posteos que hicieron en ese periodo. En ese periodo. ¿Qué es lo que arrojan como dato, como primer dato? De esta consultora, este trabajo. Ahí se ve claramente. Hay un usuario que tiene 334 tweets respecto de esto en esos 5 días. En esos 5 días. Lo primero que dicen es el 64,49% de la conversación generada descree lo sucedido. Estamos hablando de un número muy alto, según el análisis que hacen de esta actividad que hubo entre este periodo que mencionamos. Yo me puse a buscar, a ver, los usuarios que más actividad tuvieron. Sí, uno tiene 334, el otro tiene 200 y pico, bueno, el otro tiene, cantidad. Dije, a ver, por lo menos voy a fijarme algunos de estos usuarios que tuvieron mayor actividad. Y empecé a buscar y claramente muchos de ellos son trolls. Vemos que no tienen foto, vemos que no hay una identificación clara y cuando uno va a las publicaciones, básicamente son retweets de discursos de odio, de mensajes de odio y hablando puntualmente de este tema y de muchos otros.
Falta atar los cabos, pero que los cabos están. Falta atar los cabos. Y después hay otro tema que me parece que no es menor, que me parece que en todo esto, y es algo que llama la atención al kirchnerismo, es ¿por qué, si se habla tanto de un lobo suelto, más allá de que haya sido organizado, de la complicidad que puede haber con unos y con otros, ¿por qué fue reseteado el celular de Sabac Montiel? Bueno, ahí hay un olor a servicio tremendo. De esto vamos a hablar con Juan Manuel Casella en instantes también. Pero, Gaby, hay otro documento que vamos a analizar juntos, pero que ahora ustedes lo van a ver en exclusiva. Nos lo aportó Rolando Andrade Siracusi, que es un reportero gráfico, diría yo, de los más activos hoy en la Argentina. Está basado acá en Buenos Aires, trabaja para muchos medios de manera freelance, medios del exterior, publica en Clarín habitualmente, y nos compartió una fotografía suya del día 23 de agosto en una de las vigilias en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que él amplió todo lo que pudo. Ahí, ahí estamos viendo un extracto de la foto, donde se ven, fíjense ustedes ahí, los algodones de azúcar. No se llega a ver la cara de quien los porta, pero los mismos algodones de azúcar que vendía Brenda en justamente las apariciones que hicieron en Crónica TV esta pareja hoy detenida, cuando ella decía no acepto planes sociales, salía a vender algodones de azúcar. La información que tiene la jueza Capuchetti ya confirma que Brenda estuvo antes del día 1 de septiembre en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Esto ya lo están admitiendo en reserva fuentes del juzgado de Capuchetti. Esta foto, repito, no concluye que sea ella, pero sí, ese día había más cámaras. Nosotros estuvimos peinando las cámaras de C5N, no las llegamos a divisar a ella, pero había otras cámaras de otros canales también que quizás llegaron a tomar al vendedor o la vendedora de esos algodones de azúcar. En caso de que haya sido Brenda Uliarte, bueno, estaríamos ante la preparación de la escena del crimen, una preparación logística que le da ya otro carácter, no tanto el carácter de un loquito impulsivo que llega embroncado y le pega 2 tiros, le intenta pegar 2 tiros, que 2 veces gatilló, a la vicepresidenta de la Nación. Es un documento, por lo menos, preocupante respecto también de cómo actuó la custodia, Gaby, en esos días y especialmente el 1 de septiembre. Bueno, ese es otro tema que también están analizando muy fuertemente, no solamente en la justicia, sino también en el entorno de la vicepresidenta, porque hubo muchísimas fallas en el momento del atentado, no solamente porque los custodios no actuaron según el protocolo que se tiene que activar en ese momento, que es tirarse encima de ella, después sacarla del lugar. Todo eso no sucedió, no estaba el jefe de la custodia de ella en ese momento también, que eso todavía no hay una explicación de si quien fue a atentar contra la vicepresidenta tenía esa información, no la tenía. Ahí también va a haber que poner el ojo y seguramente vamos a tener novedades en las próximas semanas sobre este tema, más allá de lo que tiene que ver puntualmente respecto a quiénes estuvieron detrás del atentado, más allá de Sabac Montiel y de la responsabilidad o no que pueda tener también Uliarte y algunas otras personas que están en la mira de la justicia. Gracias, Gaby Vulcano. Segundos de publicidad y ya hablamos con Cachi Casella, un pedazo de historia del radicalismo. Yo empezaba a caminar cuando este señor era ministro de Trabajo de Alfonsín. Buenas noches. Gracias por venir, Cachi. Al contrario, gracias por invitarme. Usted ya no era ministro, entiendo, era diputado, pero ¿qué similitudes y qué diferencias se encuentra entre este atentado del viernes pasado y el que sufrió Alfonsín en 1986, ahí en Córdoba, que era una bomba que no llegó a explotar? Claro, y además él recibió la amenaza de un gendarme retirado. Ya siendo expresidente. Ya siendo presidente. Que también gatilló y no salió la bala. Claro. ¿Qué similitudes y qué diferencias, Cachi?
Me parece que la presencia de un gendarme retirado indica cierta habilidad profesional, que este muchacho me parece que no tenía. Pero por el otro lado, no hay gran diferencia, es una actitud individual, a mi criterio, en aquel caso y en este. Puede haber alguna cosa detrás, puede haberla, pero da la impresión de que los tres casos son similares en cuanto a que fue la iniciativa de alguien que intentó un atentado de esta naturaleza. No le adjudico otro nivel. Y tampoco se lo adjudicó Alfonsín en ninguno de los dos casos. ¿Qué rol pueden haber tenido en ese momento y hoy los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad? Porque bueno, a eso hay que apuntar en la investigación con qué pasó con la custodia y qué pasó con el móvil de este muchacho, el reseteo famoso. A mí me parece que lo que hay que investigar profundamente es eso, porque esto hace al funcionamiento ordenado de un espacio estatal, ¿no es cierto? La custodia, la preservación de la vida de la vicepresidenta o de cualquier otro funcionario es una función estatal esencial. Y por lo tanto, una falla de esta dimensión en ese campo debe ser profundizada. Lo mismo que la desaparición de los mensajes que vienen en el celular, que a lo mejor es un accidente, a lo mejor se produjo de casualidad, pero hay que verlo, hay que investigarlo. Usted hablaba de la dimensión. A mucha gente le cuesta dimensionar lo que es un magnicidio, ¿no? ¿Por qué es diferente a que me encañonen a mí en la calle o a alguien? Obviamente. A un civil, como diría Brenda. Por eso los grandes magnicidios que han sucedido en el mundo conmovieron al universo, ¿no es cierto? La muerte de Kennedy fue el ejemplo más claro en ese sentido, por la dimensión de la personalidad de Kennedy, fundamentalmente. Es difícil hacer la especulación, la conjetura, pero ¿qué cree que habría pasado si la mataban a Cristina? No, yo creo que hubiera sido imposible convivir civilizadamente durante un tiempo. Cristina tiene una virtud, es el manejo del relato. Y el manejo del relato lo hace de tal manera que consolida su base política, que está constituida básicamente por fanáticos acríticos. ¿Sí? ¿Todos? No, todos no. Básicamente, dije. Básicamente, por fanáticos acríticos. ¿Pero eso es mayoritariamente? El núcleo que le interesa a Cristina es ese. Y entonces, un núcleo de fanáticos acríticos frente a una agresión a quien los inspira, puede traer consecuencias muy grandes. Yo estoy muy contento de que no haya sucedido. Primero, por la vida de un ser humano, obviamente. Sí. Y en segundo lugar, porque por razones políticas el desastre hubiese sido mayor, tal vez muy, muy, muy grande. ¿Parecido a lo que habría pasado si lo mataban a Alfonsín alguna de esas dos veces? ¿Distinto? No, porque la relación de Alfonsín con sus seguidores no es la misma. Alfonsín no invocaba la necesidad de un seguimiento ciego. Pero digo, la democracia que ustedes de algún modo restituyeron, ¿no? Sí. Con un montón de acciones simbólicas, materiales, con por supuesto la catástrofe económica que vino después, con el condicionamiento de la dictadura, pero ¿esa democracia estuvo en riesgo el jueves a la noche? La democracia, no, sí. Yo creo que la democracia como concepto no. La convivencia estuvo en riesgo, la convivencia. Y la convivencia es un condicionante de la democracia. Bueno, por eso. ¿No es cierto? Pero yo no creo que haya habido una intencionalidad de voltear el sistema. Me parece que fue la acción individual de un señor. Pero usted me pregunta sobre qué hubiese pasado si el atentado hubiese tenido éxito, si Cristina hubiera muerto. Ahí sí la cuestión hubiese sido muy difícil de controlar, a mi criterio. 5 días después, que es hoy, uno ve que las mezquindades y demás están campeando nuevamente. Digo, hoy a la mañana el jefe de gobierno porteño anunció que va a levantar unas jornadas de capacitación docente para compensar el feriado del viernes. Hay muchos dirigentes hablando de que es más grave la sobreactuación del kirchnerismo que el atentado en sí contra la vicepresidenta en ejercicio. ¿No nos podemos desengrietar ni siquiera en un momento así de grave? Bueno, a mi criterio, yo soy un tipo de mucha experiencia. Tengo muchos años y por lo tanto acumulé experiencia. A lo largo de mi vida política creo que este es el momento de la mayor mediocridad de la calidad dirigencial. ¿Por qué? Porque se ha impuesto una actitud individualista y pragmática que lleva a la utilización de mensajes oportunistas. Y eso no se lo adjudico al oficialismo ni a la oposición, se lo adjudico al sistema político en su conjunto. Y por lo tanto, la falta de calidad lleva a reflexiones de naturaleza muy especulativa, a ver qué impacto produzco.
Y eso pasa también en la oposición que usted integra. Por supuesto que pasa O también sea, en el la radicalismo oposición. mismo. No tanto en el radicalismo. El radicalismo tiene otra tradición. El radicalismo también ha sido afectado por esta pérdida de calidad, ¿no es cierto? No somos una excepción. Pero digamos que el radicalismo tiene una modalidad de acción política que pasa por la Asamblea de Civilidad, la Hora del Pueblo o la multipartidaria, es decir, la convocatoria de la unidad nacional. Y por lo tanto, el radicalismo es el menos afectado por esta tendencia a la utilización prepotente de los hechos. ¿Cuánto de eso es un fenómeno local y cuánto es una tendencia global? Esa degradación dirigencial, la grieta como no fenómeno. En Argentina todos los procesos se profundizan y se multiplican, pero es una tendencia global. La presencia de Trump en Estados Unidos, la transformación profunda que ha sufrido el Partido Republicano en Estados Unidos, la presencia de un personaje como Orbán en Hungría, por ejemplo, con el que hay que tener mucho cuidado porque es inteligente, es más inteligente y más formado que Trump. Entonces, estos son signos que están apuntando a una pérdida de prestigio de la democracia y el avance no ya sordo, sino público y notorio de los sectores reaccionarios. Usted es radical, pero habla de sectores reaccionarios, tiene una tradición popular. ¿Cuánto de la deriva del capitalismo y de la concentración de ingresos que generó, especialmente en los grandes capitalistas de la plataforma, Silicon Valley y demás, minó las bases de esa democracia formal que ustedes decían sirve para comer, para educarse y para... Yo creo que la minó, la está minando todavía, la sigue minando de manera muy notoria. En primer lugar, el mundo financiero. Si nosotros tomamos en cuenta que el 95% de las operaciones son puramente especulativas y no representan la economía real, las operaciones financieras son especulativas en su enorme mayoría. Y en segundo lugar, ese proceso de concentración de los ingresos que afecta a los países dependientes como nosotros, pero también está afectando a los grandes centros de poder internacional, está indicando que hay un crecimiento de la desigualdad. Y la desigualdad es básicamente antidemocrática. Y en segundo lugar, ojo con el proceso de crecimiento del conocimiento. Porque el conocimiento también se concentra, la propiedad del conocimiento se concentra. Y por lo tanto, si ahí tenemos una fusión entre los centros de conocimiento y los centros financieros, vamos a tener un poder muy difícil de controlar desde cualquier ámbito. Parte del fenómeno global que se está sucediendo y que hace que la democracia hoy esté tan devaluada, son estos discursos de odio que campean en las redes sociales, que se multiplican hasta el infinito. ¿Cómo se los puede abordar, sin afectar la libertad de prensa ni la libertad de expresión? Con relación a las redes sociales es muy difícil el control. Es muy difícil el control. Porque las redes sociales favorecen el anonimato en primer lugar y en segundo lugar favorece la exaltación, la grosería, los términos sin ningún límite. La agresividad que todos llevamos en algún rinconcito del corazón. Me parece que eso va a ser muy difícil de controlar. No hay manera de controlar a mi manera de ver. Solamente un repudio social. Y para las redes sociales el repudio social es muy difícil de instrumentar, de canalizar. Creo que en términos de violencia verbal, el primer responsable siempre es el gobierno. No me refiero a este gobierno solamente, me refiero a los gobiernos como instituciones, porque obviamente el gobierno tiene la obligación de garantizar la paz social y generar las condiciones de convivencia necesarias. Claro, lo que pasa es que uno ve a opositores de Juntos por el Cambio hablar de los planeros, hablar de que no se puede vivir sin laburar y demás, y ese odio está como ya instalado. Yo diría que la necesidad de preservar la paz social, la necesidad de preservar la convivencia es una obligación de todos nosotros. Pero digo centralmente en el gobierno, porque el gobierno tiene que conducir los procesos. Y me parece que en ese sentido tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nosotros tenemos que preservar nuestra condición de nación. La nación fundamentalmente implica un territorio, un lenguaje, una cultura, pero también implica la conciencia de un destino común. Y la profundización de la brecha está rompiendo el concepto de destino común. Total. Ahí tendríamos que investigar a quién beneficia la profundización de la brecha. Bueno, hoy ya mostré a un sector que se va a llevar 300.000 millones de pesos con el dólar soja, así que... Está bien, pero la profundización de la brecha, a mi criterio, y lo digo con toda claridad, favorece por un lado a Cristina y por el otro lado a Macri.
Y en ese juego todos perdemos. Casela, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a ustedes. Nos encontramos el martes próximo, aquí como siempre, en este espacio de reflexión, de pensamiento y de información. Que tengan una buena noche.